Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Remisión, redención, reconciliación, poder y autoridad por la sangre de Cristo. Wow, 4 puntos que vamos a estar viendo a través de este mensaje. Nuevamente, para que ya los empecemos a tener ahí frescos en la mente. Remisión, redención, reconciliación, poder y autoridad por la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en nuestro favor. Muy bien, punto número 1, remisión de nuestros pecados, remisión de pecados. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 28. Este es el momento cuando el Señor Jesús, antes de su captura, tiene la última cena, la última participación directa ahí con sus discípulos y está hablando cuando comparte el pan. Esto es mi cuerpo que por ustedes, que en su lugar es partido. Y básicamente eso lo estuvimos viendo en el mensaje de la semana pasada. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen y coman el pan. Enseguida, Mateo 26, 28, lo que nos ocupa en este momento, dice el Señor Jesús, cuando les pasa la copa, para que tomen cada uno de ellos de aquella copa, y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento se está estableciendo ya no el pacto de la ley, en ese momento termina el pacto de Dios con el hombre llamado el pacto de la ley, donde para poder ganar el hombre la gracia de Dios tenía que cumplir con todos y cada uno de los mandamientos, y donde ninguno podía alcanzar esa gracia, porque ¿quién pudiera haber cumplido con todos y cada uno de los mandamientos de Dios? Y Cristo está diciendo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, donde ahora no se trata de lo que yo haga, logre, sino lo que Cristo logra por mí. Esto es mi sangre, esto representa mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Y lo primero, el primer punto, remisión. Una palabra que luego nada más nos quedamos, remisión de los pecados. Y ahí me quedo y le sigo leyendo si es que estoy leyendo y no termino por entender lo que esa palabra quiere decir. Hay que ir al diccionario, hay que checar en el diccionario, checando, investigando, escudriñando lo que Dios dice, y vas a llegar a puntos donde la fe se afirma, se fortalece como no hay otra forma. ¿Qué quiere decir esa palabra? Sangre que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. 3 cosas que podemos sacar del diccionario. Número 1, remisión, dar libertad. Remisión quiere decir dar libertad. ¿Libertad a quién? Dar libertad al cautivo, dejar ir libre al que estaba preso, cautivo, en esclavitud, dar libertad, dejar libre, soltar a un prisionero. Yo, prisionero, yo, cautivo, ya lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, cautivos al pecado, al poder del pecado y de la muerte, cautivos y esclavos bajo el poder de las tinieblas, el poder del enemigo. Pues remisión, lo primero que quiere decir es dejar ir libre, dar libertad al cautivo, esclavitud, remisión de los pecados por la sangre de Cristo. Esto es mi sangre, y que va a traer remisión de los pecados. Lo primero, libertad, libertad, dejar ir libre al que estaba cautivo y prisionero. Número 2, remisión quiere decir perdonar. Quiere decir
pasar por alto una ofensa y perdonar. Y número 3, qué importante como los otros 2 puntos. Punto número 3, así dejar ir libre al que estaba cautivo, al que estaba preso, al que estaba en esclavitud, bajo el poder del pecado, de la muerte, del enemigo, del diablo. Pero dejarlo ir libre, así con el perdón de pecados, dejarlo ir libre, como si nunca hubiera pecado. ¡Wow! Así es la remisión. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que se derrama por muchos para remisión, para que se rompan las cadenas, para dejar ir libre al que estaba cautivo, perdonando todos los pecados, pero ya no volviendo a tener memoria de ese pecado. Ahora quedamos por la sangre de Cristo como si nunca hubiéramos ofendido a Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Si nos vamos al estudio de la semana pasada, al mensaje de la semana pasada, vamos ahí a Isaías 53, cada uno de nosotros ofendió a Dios con el pecado, desobedeciéndolo, no tomando en cuenta su voluntad. Y dice, pero Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Haz de cuenta que el pecado, la carga del pecado, la consecuencia del pecado, el acta de los decretos que nos era contraria, la quita el Padre de nosotros para que la ponga sobre Cristo, y nosotros quedamos libres, nosotros quedamos perdonados, y perdonados de tal manera como si nunca hubiéramos ofendido a Dios. Ahora entiendo por qué dice, Señor, si tú me perdonas, si tú me lavas, si tú me limpias, seré más blanco que la nieve, porque quedo como si nunca hubiera ofendido a Dios. Remisión, entonces, dar libertad al cautivo, dejar ir libre al preso, soltarlo ya, dejarlo ir en el perdón de sus faltas, pero dejarlo de tal manera como si nunca hubiera ofendido, si nunca hubiera pecado. Hebreos 9:22, refiriéndose a la remisión de los pecados. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay remisión. Es decir, no solamente Cristo, como el mensaje de la semana pasada, iba a llevar todo el castigo que a nosotros correspondía, sino que la sangre, al ser derramada, era la prueba delante de Dios. La vida ya se dio por estas personas, por todo aquel que cree, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay remisión de pecados. Muy bien, primer punto entonces, remisión. Y segundo punto, redención. Remisión y ahora redención. Palabras que luego escuchamos y no entendemos, no captamos, simplemente remisión de pecados y ahora redención. Y me quedo, wow, y luego escucho la palabra redimir, me redimió. Y luego escuchamos la palabra mi redentor, Cristo, mi redentor, y me quedo igual, ay, Cristo tan bonito, mi redentor, y no capto, no entiendo. Muy bien, cuando hablo de remisión, estoy hablando del final de la obra, perdonado como si nunca hubiera pecado y libre. ¿Por qué? Porque el pecado fue perdonado, el cautivo queda libre, pero queda libre, perdonado como si nunca hubiera pecado. Habla del final de la obra, remisión.
Pero cuando hablas de redención, hablas del detalle, cómo se logró esa remisión. Por ejemplo, una persona está comentando con otra y dice, tengo una casa nueva, compré una casa. Haz de cuenta, es el final, es el final. Así como remisión habla del final de la obra, perdonado como si nunca hubiera pecado y ahora es libre, libre de toda consecuencia, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la redención, hablamos del detalle, hablamos del proceso, de la acción detallada, de cómo se llegó al perdón de los pecados. Redención, compré una casa. Remisión, compré la casa, ok. Y la redención habla de todo el proceso, pues hice esto, hice aquello, fui al banco, saqué un préstamo, tenía un ahorrito, etcétera. Muy bien. Ahora, entonces, ya vimos remisión, el final de la obra, redención. Muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Muy bien, vamos a Romanos 3:24. Romanos 3:24, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ahí en el Nuevo Testamento 3:24. Dice así la Escritura, somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente, no cuesta, no tengo que hacer nada. Todo lo hace Cristo gratuitamente y por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Que ni cuando dices, acepté a Cristo, puede ser así. Él tocó tu corazón, Él movió tu corazón. Él hizo todo para salvarte, para librarte de las garras del pecado. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, y ahorita vemos y analizamos la palabra, mediante somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el instrumento de la redención por medio de la fe en su sangre. Es decir, la redención viene por la sangre, así como la remisión viene por la sangre de Cristo. Beban, tomen esta copa. Representa mi sangre que se derrama, mi sangre que se derrama para remisión de todos los pecados. Igual la redención gratuita por medio de la fe en la sangre que Cristo derrama en la cruz por nosotros. Muy bien, ¿qué quiere decir redención? Número 1, redención quiere decir librar. ¿Librar de qué? De una consecuencia, librar de una obligación. ¿Pero cuál obligación? ¿De qué obligación está hablando? De la consecuencia del pecado. Cada ocasión que estoy pecando, se levanta un compromiso con Dios. A cada uno de nosotros nos va a ser dado conforme a nuestras acciones y a nuestras obras, conforme a lo que hacemos bien o conforme cuando desobedecemos a Dios. Número 1, entonces, redención es quitarte esa obligación, es quitarte ese compromiso, es quitarte esa consecuencia de tener que dar o cumplir con esa obligación que nace por haber pecado o por haber desobedecido a Dios. La redención habla entonces de el perdón, un perdón, esa consecuencia que yo tenía por mis pecados, ya no la llevo, ya no la tengo. Soy
entonces la redención está obrando en mí, la redención por la sangre de Cristo, porque el compromiso que surgió, la obligación que surgió en la justicia divina por yo haber ofendido a Dios, Cristo lo lleva. Cristo lo lleva. Toda esa consecuencia Él la lleva. Yo quedo libre de cualquier compromiso. Hoy en la mañana, cuando estaba arreglando las cosas, de repente ahí en mi escritorio estaba una hojita pequeña. Y esa hojita pequeña era una multa que le habían puesto a una de mis hijas. Y ahí estaba el papelito. Ahí hay un compromiso. Ella de alguna manera violó, se estacionó donde no debería de estacionarse porque iba a cargar o a levantar algo y le pusieron una multa. Violó una ley, violó un mandamiento de los hombres. Y ahí estaba el compromiso. Al presentarse delante de un juez, quizás el juez pueda decir, ok, no se preocupe, váyase. Pero así no sucede con la justicia divina. Dios no es pasalón. Así como hay una consecuencia, esa consecuencia, la justicia de Dios se cumple. Pero en vez de que se cumpla en ti, se cumple en Jesús. Y la redención se da por la sangre de Cristo, mostrando que ya la víctima llevó y cumplió con ese compromiso. Redención, librar de una obligación delante de la justicia divina. ¿Ok? Muy bien, seguimos adelante. Pon atención, pon mucha atención. Redención también quiere decir rescatar, librar a alguien de la esclavitud, sacar y dejar libre un preso, rescatar a alguien mediante el pago de un rescate. Se libra a alguien, se rescata a alguien, un preso sale de la cárcel, un cautivo es librado de la esclavitud, pero se hace a través del pago de un rescate. Eso quiere decir redención, rescate, el pago del rescate para librar, dejar libre a alguien. Escucha, Colosenses 1:13. Cristo, el cual nos ha librado del poder, de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como aprendíamos la semana pasada, el pecado tiene consecuencia. Y así, mientras estábamos en pecado, estábamos bajo el poder de las tinieblas, el poder del reino de las tinieblas. Cuando Cristo envía a Pablo a predicar el Evangelio, le dice, ve y abre sus ojos. Ahora entiendo que quedé como si nunca hubiera pecado, que sobre mí no hay consecuencia. Soy perdonado porque todo lo sufre Cristo por mí. Y esa sangre es la muestra de que Cristo lo sufrió todo por mí. Esa sangre que está presentada delante de Dios el Padre. Muy bien. Estamos entonces Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas mientras vivía en pecado, mientras caminaba en pecado, dice la Escritura, delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, de acuerdo, bajo el poder, bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Esto es el diablo. Esto es el diablo. Pues el pago que se da con la sangre de Cristo, dice él, leyéndolo nuevamente completo, 1:13 en Colosenses, el cual Cristo nos ha librado del poder y la autoridad de las tinieblas,
del diablo y nos ha trasladado. No solamente nos libra del poder y la autoridad del reino de Satanás, sino que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Antes, sin Cristo, no teniendo a Cristo en el corazón, no habiendo entregado mi vida a Cristo, estaba bajo el poder del diablo. Mi vida, mi matrimonio, mi casa, mi familia, mi trabajo, mis ingresos, estaba bajo el poder y la autoridad. Porque ¿dónde estaba? Lo supiera o no lo supiera. Pero conforme a la justicia divina, estaba bajo el poder y la autoridad del diablo en el reino de las tinieblas. Pero ahora Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre por mí. Cristo me da remisión de mis pecados y mis faltas. Soy libre y he quedado como si nunca hubiera pecado. De esa manera soy trasladado por la sangre de Cristo, que es la prueba delante de Dios que Cristo sufrió todo por ti y paga el rescate por ti con esa sangre, y eres trasladado al reino de la luz, al reino del amado Hijo. Ahora nos libra del poder de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Hechos 20:28. Al final, casi al final del verso, hablando de la iglesia del Señor, de todos los que tenemos a Cristo en el corazón, no los que se reúnen aquí o los que se reúnen allá, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, que nada tiene que ver con una denominación u otra denominación, sino por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Así de fácil, todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. La iglesia del Señor Jesús, la cual Él ganó, la cual Él obtuvo, adquirió, compró y la tomó para Él mismo. La iglesia del Señor, la cual Él ganó, rescató, dio el precio, pagó el precio, la compró, la adquirió con su propia sangre. Remisión y redención. Redención es la libertad que tenemos que dar como si nunca hubiéramos pecado. Cristo lleva la consecuencia, y después el pago necesario, el rescate necesario, esa sangre fue el pago. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que en nosotros se dio la redención, fuimos redimidos de esa manera anterior que teníamos de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Y cómo fue que fuimos redimidos? No con cosas corruptibles como oro y plata, porque dice el Salmo, en el universo entero no hay recursos suficientes para pagar por la redención, para pagar por el rescate de una sola alma. No hay oro suficiente, no hay plata, no hay piedras preciosas suficientes para pagar el rescate de una sola alma, sino que la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo que se derrama por nosotros, es el precio que se paga por nuestro rescate. Y así somos rescatados, arrebatados, librados. Las cadenas, las ataduras, las garras del enemigo son quitadas de en medio, y toda consecuencia del reino de las tinieblas queda atrás, porque ahora soy trasladado al reino de su amado
hijo. ¿Cómo fue que fui rescatado? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue la moneda? No fue oro ni plata, sino la sangre de Cristo, como la sangre de un cordero limpio, santo, sin mancha, sin contaminación. Redimir. Vimos remisión, estamos viendo redención. Ahora en esa parte que significa rescatar, dar el pago por nuestro rescate. Y punto número 3 dentro de la redención. Así como vimos entonces, librar de la obligación, del compromiso, de la consecuencia de mi pecado, el pago del rescate y ahora el punto número 3 dentro de la redención. Es importante que entendamos, ya no soy del diablo, ahora soy de Cristo. Él compró mi vida, Él me rescató de allá de esa vida miserable, de quebranto, desventura, de tribulación, de angustia, de dolor, de miseria. Él me rescata, me deja como si nunca hubiera pecado. Y el punto número 3 quiere decir y tiene que ver con eso: poner término, acabar, terminar con el dolor, con la pena o cualquier otra adversidad. Toda consecuencia que yo vivía, quebranto, desventura, tribulación, angustia, llanto, pena, dolor. Por eso dice Cristo: si alguno está cargado, venga a mí. Todo aquel que esté cargado, trabajado, que esté en dolor, en pena, venga a mí. Y yo quitaré esa carga de encima de ustedes. Y esa carga es quitada por la sangre de Cristo. Él termina con ese quebranto, con ese dolor, y vengo a la bendición. Y eso nos da oportunidad de pasar al siguiente punto. Así que punto número 1, la remisión. Punto número 2, la redención. Remisión, lo que es la obra completa, el perdón de pecados. Número 2, la redención. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa remisión? Punto número 3, reconciliación. Reconciliación. Efesios capítulo número 2, verso 12. Estos versos tienen que estar ahí en tu Biblia, marcados, señalados. Es importante, es fundamental para vivir una vida cristiana de victoria, de poder. Efesios 2:12. Así como hablábamos de una vida anterior, bajo el poder, la autoridad sobre nosotros de la serpiente antigua del diablo, ahí en el reino de las tinieblas, pero luego Cristo nos rescata y nos trae al reino de su amado Hijo. Dice Efesios 2:12. Anteriormente, sin Cristo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Dios, ajenos a todo pacto de promesa, ajenos a toda bendición, sin Cristo, lejos de Cristo, en el reino de las tinieblas, bajo el poder del diablo, sin oportunidad de bendición alguna del cielo, sin oportunidad de que Dios bendiga, de que Dios libre, sin ninguna oportunidad, porque estábamos bajo el poder, la autoridad del enemigo en el reino de las tinieblas. Y dice al final del 12, sin esperanza. Me van a quitar la casa. Hay un detalle así o un detalle asá. Sin Cristo, olvídalo, no hay esperanza. Solamente ves una legión de abogados que se dejan caer sobre ti y te hacen pedazos. Pero ahora, por la sangre de Cristo, ya no estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13.
Ahora en Cristo Jesús, con Cristo, habiendo hecho lo que estamos viendo que hizo. No te olvides, repasa el video de la semana pasada. Todo el castigo, Él lo llevó. Y ahorita la remisión, la redención de todo lo que Él está haciendo por nosotros, por su sangre. Ahora, verso 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos. Sin Cristo es estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios, de su bendición, de sus promesas, de que Él me libre, de que Él me saque. Lejos de su misericordia, de su bondad. Lejos. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos, reconciliados. Ahora somos hechos cercanos porque ese pleito, esa enemistad, esa pared, esa división que se levantaba por el pecado entre nosotros y Dios, por Cristo es derribada esa pared y ahora, en vez de estar lejos, por la sangre de Cristo, soy hecho cercano, reconciliado con Dios por la sangre de Cristo. Quedé como si nunca hubiera ofendido a Dios. Quedé como si nunca hubiera pecado. En la remisión, en la redención y ahora reconciliado, puedo venir y presentarme delante de Él, del que es santo, santo, santo. Así que, versículo número 18. Sabemos entonces que por la sangre de Cristo somos hechos cercanos, reconciliados, y por medio de Él, unos y otros, el que sea, el que esté en China, en Europa, en Asia, en África, o el que esté en México, en Estados Unidos, cualquiera que invoque el nombre de Jesús con toda sinceridad, ahora es hecho cercano, ahora está cerca de Dios por medio de Él. No solamente nos acercamos y vemos así un poquito a la distancia al Padre, sino que dice, por medio de Él, de su sangre, los unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque pudieras estar en una recepción y atrás de una puerta y en una oficina estar el Padre y todavía quedas apartado. Pero la sangre de Cristo te abre la puerta y ahora tenemos entrada al Padre. Ahora por la sangre de Cristo, Señor, no por nada bueno que yo haya hecho, porque todo lo hizo Cristo por mí y por su sangre la puerta del trono tuyo me es abierta y puedo venir delante de ti. Por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Verso 19, escucha. Así que por la sangre de Cristo, reconciliado ahora, ya no eres un extranjero delante de Dios, ya no eres un extraño, ya no eres el hijo de vecino que pasa por allá enfrente en la calle, ya no eres extranjero ni un advenedizo que pueda decir el Padre, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué está aquí? Ya no eres un extraño, ni eres un advenedizo por la sangre de Cristo, sino que ahora eres ciudadano del reino de Dios, igual que todos los demás hermanos que tienen a Cristo en su corazón, que han sido lavados en esa sangre, y ahora no solamente puedes entrar como un conocido delante de la presencia de Dios, sino ahora formas parte de la familia de Dios por la sangre de Cristo. ¡Wow! Ahora soy un hijo de Dios. Ahora le puedo decir Padre. Ahora le puedo decir Papá por la sangre de Cristo, por su remisión, por su redención. Y ahora
a través de ese rescate que Él da por mí, su propia sangre, reconciliado, y las puertas del trono de Dios se abren y me puedo venir a presentar delante de su trono, miembro de la familia de Dios. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y dice en otra parte en Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, por la sangre de Cristo, que ha hecho tu remisión, tu redención, tu reconciliación. Entonces, 4 puntos, llevamos 3 al momento: remisión, redención, reconciliación, y el 4º punto, poder y autoridad. En el Antiguo Testamento, si tú lees allá en el Antiguo Testamento, allá en los primeros libros, cómo es que Dios saca a su pueblo de Egipto la última noche, cuando Dios había dicho: en cada casa el primogénito va a morir, de los hombres y de las bestias, va a morir. Pero a su pueblo, haciendo diferencia entre los suyos, entre su pueblo y los otros, dice Dios: ustedes van a matar un borreguito, simbolizando ese borreguito, como dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo: este es el verdadero borreguito, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a pagar todo el precio, Él va a sufrir el castigo y dará su sangre en remisión, en redención, en reconciliación. Y les dijo: van a matar un borreguito y la sangre la van a untar, la sangre de ese animalito, en los postes de la puerta donde estén en aquella casa y en el dintel de la puerta. Todos ustedes no salgan, quédense adentro. Esa noche va a pasar el ángel de la muerte. Esa noche el ángel de la muerte pasará, y en cada casa donde no esté esa sangre habrá un muerto de los hombres, el primogénito de la familia, y el primogénito de los animalitos, sean vacas, sean borregas. El primogénito también de las bestias morirá. Pero en cada casa donde esa sangre esté, en los postes y en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte la verá, esa marca, esa mancha de sangre, y no podrá entrar. Por eso ahora que la sangre de Cristo está sobre mí, ahora que le he dicho a Cristo: ven a mí, ven a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda maldad. Esa sangre está sobre ti, y por eso puedes decir con toda confianza, para poder y victoria: el enemigo no me toca, por la sangre de Cristo que me cubre, que está sobre mí. El enemigo no me toca. Esa sangre es una señal de Dios. Esta vida, tu vida, si tienes a Cristo en el corazón, esta vida fue comprada con la sangre de Cristo. Esta vida tiene dueño, el dueño es Cristo. Satanás y tus demonios no lo tocan. Bendito sea Dios por esa sangre, que es mi remisión, que es mi redención, que es mi reconciliación. Esa sangre es una señal de Dios, donde se cumple también lo que dice el Señor Jesús: potestad les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No solamente el enemigo no te toca, sino que también te da
poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nada te dañará, nada te dañará, nada te dañará. Porque ahora hay una sangre que está sobre ti. No la ves con tus ojos, porque el proceso y la bañada de sangre, la purificación con la sangre es espiritual. Pero el diablo y sus demonios saben que no te pueden tocar. Podrán andar alrededor queriendo devorarte, pero mientras tú permanezcas en la voluntad de Dios, en esa sangre, la sangre de Cristo te cubre. El enemigo no te toca. Así que todo el castigo que venía sobre ti, esa oportunidad del enemigo de como castigo por el pecado, venía sobre ti el enemigo para hurtar, matar y destruir. Ahora Cristo ha pagado el precio, ha pagado el rescate. Ahora estás bajo su poder y hay una sangre que dice: este no lo tocas, a este no lo puedes tocar, porque la vida de Cristo, su sangre lo cubre, no lo tocas. ¡Wow! Poder y autoridad. La sangre de Cristo está sobre mí. El maligno no me toca, sus demonios no me tocan. Y yo alabo a mi Dios, alabo a mi Cristo, porque todo el castigo que yo merecía, esa acta de decretos que se había levantado en el cielo contra mí por mi pecado, el Padre ahora pone el pecado sobre Cristo y Cristo lo sufre todo. Y a más de eso, el rescate para librarme del reino de las tinieblas, lo pagó Cristo. Remisión, redención. Puedo llegar hasta la misma presencia del Padre por la sangre que Cristo derramó por mí. Y para cerrar y terminar, así como estamos viendo, por la sangre de Cristo, acércate libremente hasta el trono de la gracia. Y así como estamos viendo, la sangre de Cristo me cubre, el maligno no me toca, no me toca, sino que tengo el poder y la autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, dice la palabra. Y cerramos con este versículo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y dice, versículo número 10. Así como estamos escuchando el mensaje, estamos aprendiendo, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, tan grande bendición en la sangre de Cristo, como si nos estuvieran diciendo a este momento. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el diablo ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante del Padre, delante de Dios, día y noche. Abre los ojos, abre los oídos, pon mucha atención. Y hablando de nosotros, los que ahora tenemos a Cristo, los que ahora hemos sido lavados en esa sangre preciosa, los que entendemos todo lo que Cristo llevó, sufrió por nosotros en la cruz. Verso 11, Apocalipsis verso 11. Nosotros hemos vencido al diablo, al enemigo, a Satanás y a sus demonios. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. El poder para vencer al reino de las tinieblas, sus demonios, está en el entender lo que esa sangre
hizo por nosotros. Está en entender y comprender que esa sangre está ahora sobre ti, que el enemigo no te toca, que has sido redimido de todo pecado, de toda consecuencia del pecado, porque Cristo lo sufrió todo por ti, y que ahora por esa sangre has quedado como si nunca hubieras ofendido a Dios y has sido reconciliado. No eres más un extraño. Ahora no solamente puedes entrar como un conocido a la presencia del Padre, sino que entras como uno de la familia y le puedes decir: papá. Gloria a Dios. La sangre de Cristo me cubre. El enemigo no me puede tocar. La sangre de Cristo me cubre. No hay demonio. No hay demonio. No hay yugo ni atadura del enemigo que pueda sobre mí. La sangre de Cristo me cubre. Soy de Cristo. Soy de Dios. Tengo acceso a la misma presencia del Padre y me puedo acercar en cualquier momento para por esa sangre presentar al Padre cualquiera que sea mi petición y encontrar el oportuno socorro. Y ni aún con el poder y la autoridad que tengo en esa sangre, las puertas del infierno pueden prevalecer en contra mía. Hagamos una pequeña oración. Si quieres repetir conmigo: Señor Jesús, gracias por tu vida que diste en la cruz. Gracias por morir en la cruz. Que cuando morías en la cruz, lo estabas haciendo en mi lugar. Yo merecía la cruz. Yo merecía la corona de espinas, los clavos, la lanza, la muerte yo la merecía. Pero ahora, Señor, habiendo tú derramado esa sangre y esa sangre tuya en la presencia de Dios, me deja libre de toda consecuencia del pecado. Ahora soy libre. Yo era un cautivo, era un esclavo del reino de las tinieblas, pero ahora por tu sangre soy libre. Y soy libre de toda consecuencia porque he quedado como si nunca hubiera ofendido a Dios. Gracias, Señor Jesús, que había un rescate que pagar. El rescate tú lo diste y no fue con piedras preciosas, oro o plata. Tu sangre preciosa, bendita, fue el precio de mi rescate. Gracias, Señor, que por tu sangre soy reconciliado con Dios. Ahora soy cercano, ya no estoy lejos. Ahora tengo derecho por medio de Cristo y por su sangre que me cubre a toda promesa de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y que esa misma sangre ahora me cubre y el enemigo quiera tocarme, pero por la palabra que declaro, la palabra de mi testimonio, la palabra declarando: la sangre de Cristo me cubre, la sangre del Cordero que dio en favor mío, el enemigo y sus demonios no me tocan. Y así como no me tocan, tengo poder y autoridad para vencerlos. Aún las puertas del infierno, por esa sangre de Cristo que me cubre y en la cual en su nombre voy a hacer la obra de Dios, el enemigo no me toca. Y tengo autoridad para echar fuera demonios, para arrancar a otros del reino de las tinieblas y traerlos al reino del amado Hijo. Que otros también conozcan la verdad que está en el mensaje de la cruz y en la sangre de Cristo que se derrama en nuestro favor. Todo esto ha sido dicho en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, y a Él la gloria, a Él alabanza, a Él el poder por toda la eternidad. Amén.